Mahikari. Era su primer día en el templo budista, y su alma, aún intacta de la ciudad caótica y moderna de la que provenía, sentía el silencio como una presión. Cada paso dentro de los muros antiguos parecía sumergirlo en un vacío cada vez más insondable, un vacío que ni el aire fresco ni el sonido de las hojas susurrantes podían disipar. El joven entró en el gran salón donde se encontraba la comunidad de monjes y se sentó en el lugar asignado. La tradición que estaba a punto de comenzar era antigua, profunda, casi mística. Meditarás, joven, le había dicho el monje que lo había recibido. Meditarás para limpiar tu mente, pero también tu alma. La promesa de un alivio mental tras sus años de lucha interior, sumidos en el bullicio y la alienación, era tentadora. Pero nunca se imaginó lo que eso realmente significaba. Al principio, el proceso fue sencillo. Cerró los ojos, respiró profundamente y, con la guía de la voz suave del monje, comenzó a dejar ir sus pensamientos. La respiración se volvió más lenta, más profunda, más controlada. Pero entonces, algo comenzó a suceder. La sensación de estar dentro de su propio cuerpo se desvaneció como niebla bajo el sol. Primero, fue solo una pequeña oscilación, un leve mareo. Después, comenzó a sentir que se elevaba, que su conciencia se deslizaba hacia afuera de su carne. Con un leve sobresalto, se dio cuenta de que estaba mirando su propio cuerpo, sentado en la silla, con las manos sobre las piernas, en completa calma. Se sintió extraño, como si fuera parte de una realidad que no comprendía completamente. Desde allí, veía el salón de meditación en su totalidad, los monjes sentados en perfecto orden, pero todo parecía estar envuelto en una neblina casi onírica. No había miedo, no había confusión, solo una calma abrumadora que lo atrajo aún más hacia la disolución de su ser. Pero luego, el mundo comenzó a distorsionarse. A medida que su proyección astral se alejaba, pudo ver que el templo se volvía cada vez más pequeño. La edificación que hasta hacía un momento parecía sólida, se diluía en la distancia. Los monjes, como figuras que se desvanecían en un sueño, fueron quedando atrás, borrosos. Su conciencia comenzó a expandirse, a deslizarse más allá de la montaña que albergaba el templo. Vio el paisaje se desmoronaba bajo él, las vastas llanuras que se perdían en la niebla y los cielos que se extendían hacia un abismo sin fin. Era como si el universo estuviera desplegándose ante él, llevándolo más allá de lo conocido, hacia un vacío insondable. Intentó regresar, intentó, con toda su fuerza, anclar su conciencia de vuelta a su cuerpo. Pero cuanto más lo intentaba, más distante se sentía de su ser físico. Era como si estuviera cayendo en una rendija del espacio-tiempo, donde ni la conciencia ni la materia podían alcanzarlo. Despierta. Despierta, oyó a lo lejos, como un murmullo apagado. Pero no podía volver, no podía encontrar el camino de regreso. Su cuerpo, su ser, era solo un eco lejano, un espejismo al que ya no podía aferrarse. A medida que su proyección astral descendía, el abismo lo absorbía todo. No había luz, no había calor, solo una vastedad vacía y oscura que lo devoraba lentamente. Era como un océano sin agua, como una neblina infinita que lo tragaba sin esperanza de liberación. La voz siguió llamando, pero ya era un sonido lejano. Ayúdenlo. Que alguien lo traiga de vuelta. La angustia en las voces de los monjes era palpable, pero él estaba demasiado lejos para escuchar realmente, demasiado profundo en la nada para regresar. Fue entonces cuando, de alguna manera, la oscuridad se tornó en algo tangible. Un murmullo bajo, antiguo, como una presencia oscura, comenzaba a formarse en la profundidad del abismo. Un eco, una vibración que le llenaba el alma de terror. Sintió su presencia, y por un breve instante, como si fuera una garra fría y gelatinosa,
alcanzó su ser y lo abrazó con una fuerza indescriptible. No era la oscuridad como la conocía, no era el vacío que lo rodeaba. Era algo consciente, algo más allá de todo entendimiento humano. La nada, ahora era algo. La presencia lo invadió. La oscuridad lo consumió. Su mente estaba perdida. El siguiente momento que experimentó fue el regreso, y no fue en forma de despertar. Con un súbito estremecimiento, su cuerpo volvió a su lugar original. Se encontró en el suelo frío del templo, sus ojos abiertos, pero su mirada perdida, como si hubiera cruzado a otro mundo y regresado con algo que nunca debió haber tocado. Los monjes lo rodeaban, sus rostros tensos y preocupados. ¿Qué sucedió?, murmuró un monje superior, sus manos firmes al tocar sus hombros, tratando de ayudarlo a levantarse. ¿Qué viste allá afuera? Él no respondió. No podía. Algo lo retuvo en el fondo de su ser, algo profundo y oscuro. Algo que aún lo miraba, incluso desde su regreso. Despierta, joven, dijo el monje superior, la voz tensa. Debemos hacer que regrese completamente. Pero en sus ojos, había una preocupación que no pudo ocultar. Y entonces, mientras el joven miraba alrededor, algo en su mente le dijo que algo había regresado con él. Algo que no debía estar allí. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, un frío que no provenía de la temperatura del aire. Su respiración se aceleró. Y en la profundidad de su alma, sabía que algo que pertenecía al abismo había quedado atado a su ser. Algo que ya no podía dejar ir. Algo que lo observaba desde dentro, esperando. Algo está aquí, murmuró él, con la voz temblorosa. Algo sigue, conmigo. Pero cuando los monjes lo miraron, un silencio profundo se extendió sobre ellos. Ninguno de ellos lo comprendió por completo. Nadie, excepto él, entendía la oscuridad que había regresado con él. Nadie más sabía que la verdad sobre su viaje astral era mucho más oscura de lo que había revelado. El joven levantó la vista, y lo que vio, con horror indescriptible, fue un destello en los ojos del monje superior. Podría ser posible que, al llevarlo de vuelta, el mal hubiera encontrado una nueva forma de anclarse al mundo de los vivos. El templo comenzó a oscurecerse aún más. Y en la quietud de la noche que caía, la oscuridad del abismo lo observó, desde el fondo de su alma. Fin, o tal vez no, tal vez algo continúa con nosotros. Y hasta aquí llegamos, queridos oyentes de la penumbra. Si les gustó este viaje a lo desconocido, suscríbanse. Porque si no lo hacen, puede que la próxima historia sea sobre ustedes. No digo que un ente oscuro vaya a susurrar su nombre en la madrugada, pero, ¿realmente quieren averiguarlo? Suscríbete o sé el próximo protagonista. Hasta la próxima.